Bueno, entonces, voy a compartirlo. Habíamos visto, cuando hicimos el análisis de varianza de Grindelia, que rechazábamos la hipótesis nula. Hasta calculábamos las sumas de cuadrados, teníamos 30 observaciones, teníamos 3 tratamientos, y calculábamos los cuadrados medios, hacíamos el cociente, nos daba un valor de 12, y el valor P, o sea, la probabilidad de que este valor se diera bajo la hipótesis nula, fíjense, es muy, muy bajita. Entonces, ¿qué significa? Que por lo menos uno de los fertilizantes tuvo un efecto diferencial. Lo que nosotros queremos preguntarnos ahora es ¿cuál? Entonces podríamos pensar en hacer estas pruebas, ¿no? Probar los promedios de apares. El 1 con el 2, el 1, bueno, acá habla de 4, pero nosotros tenemos 3 nada más. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos eso? El error de tipo 1 de cada una de esas pruebas va a ser independiente si los consideramos como pruebas. Entonces la suma total nos va a dar más que un 5%. Lo que tenemos que hacer es encontrar alguna metodología que arme esa hipótesis de forma global. Y esas son las que se llaman pruebas a posteriori. Estas pruebas a posteriori, hay varias, después las vamos a ver en Infostat. Y las más conocidas son estas. Esta que es la diferencia mínima significativa, la prueba de Tukey, la de Bonferroni y la de Dane. Las diferencias que hay entre ellas es, por ejemplo, la primera, la diferencia mínima significativa, se dice que es la que encuentra mayor cantidad de diferencias, la menos robusta. Pues ahí las diferencias tienen que ser muy bajitas para que no las detecte. En cambio, la prueba de Tukey es más conservadora. Las diferencias tienen que ser grandes para que Tukey realmente confirme que hay diferencias en esos pares. La prueba de Bonferroni lo que hace es con una suerte de corrección. Por ejemplo, si yo tuviera muchísimas pruebas que hacer, imagínense que nosotros estamos probando muchos híbridos. Entonces, estas pruebas fallan cuando hay muchos pares. Lo que hace Bonferroni es una suerte de corrección. Y la prueba de Dannett nos sirve para ir haciendo de a pares, o sea, tomando un control y los distintos pares. Estas se las comento porque probablemente ustedes lean y van a encontrar muchas. En este curso solamente vamos a usar la prueba de Tukey, que es la más sencilla y es la más común. Pero sepan que existen otras pruebas que se adaptan a distintas características. Porque, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo algo así como un screening, eligiendo los pares que se diferencian. Entonces voy a usar un método que es poco conservador, o sea, que no me rechace tanto. Entonces en ese caso elijo el primero, el del LCD, la diferencia mínima significativa. Si son muchos, entonces voy a decir, bueno, pero tengo que hacerle la corrección de Bonferroni. Esto es teórico, es para que ustedes simplemente sepan que no solamente Tukey es la prueba que hay. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, una cosa importante es que estas pruebas solamente son válidas si el análisis de varianza dio significativo. Porque, ¿qué pasa? Me ha pasado a mí, ¿no? Con investigadores en INTA que hacen un análisis de varianza y no encuentran diferencias significativas. Y después hacen la prueba de Tukey y ahí sí. Pero entonces el tema es que no es válida, porque esto se llama pruebas conservadoras o pruebas a posteriori. Solamente son válidas cuando rechacé la hipótesis nula. Bueno, entonces lo que nos va a permitir es armar todos los pares posibles. Acordémonos de nuestros. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna pregunta? ¿Escuchan? Sí, sí, se escucha bien. ¿Y dudas, no? ¿Ninguna? No, por ahora no. Ahí se me salió la... Listo. Bueno. A ver, bueno, entonces, volvamos atrás. Bueno, entonces, esta era nuestro ensayo. ¿Se acuerdan del de Grindelia, que tenía los 3 fertilizantes?
Cada uno de los tratamientos tenía 10 repeticiones, teníamos estos promedios, los desvíos, los mínimos y los máximos. ¿Se acuerdan que esto, después lo vamos a ver, lo vamos a hacer con Infostar? Podíamos graficarlos y nos daba este gráfico. Acá veíamos que en este ensayo se veía la diferencia. Cuando hicimos la prueba, veíamos que por lo menos 2 son diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuál es la diferencia mínima significativa, o sea, cuál diferencia tiene que haber entre ellos para que nosotros digamos que es significativa. Para eso tenemos que usar esta pruebita. Esta pruebita es este delta, esta diferencia que se hace. Este es un cuantil de Tukey, que para eso hay una tabla que está en el libro, después vamos a buscar, donde T es la cantidad de tratamientos, GLE son los grados de libertad del error, y alfa es el nivel de significancia. Este CME es el cuadrado medio del error de la ANOVA, y R es la cantidad de repeticiones. Entonces, después vamos a buscarlo en el libro, vamos a ver de dónde sale, pero si yo busco esto en la tabla, ¿ustedes tienen el libro ahí a mano? Sí. Bueno, entonces, si miran, esto está en las últimas páginas del libro, tendríamos que T serían 3. Vamos a trabajar con 5%. ¿Y los grados de libertad del error, cuántos eran? 27. Bueno, entonces tenemos que entrar con grados de libertad del error 27. Perdón, ¿la T qué era? La T es la cantidad de tratamientos, que son 3. Entonces, si se fijan, no están numeradas las últimas páginas del libro, pero es la última tabla que aparece. Entonces, si miran, la primera columna es la de los grados de libertad, que tienen que buscar 27. Y después, arriba dice número de grupos o tratamientos, y ahí le aparece el 3506. ¿Encontraron? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, después, el 0,519 es el cuadrado medio del error que sale de la tabla. Y 10 son las repeticiones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esta cuentita. Ah, que la puse del otro lado. Esperen. Esa cuentita da 0,798. Entonces, ¿qué hago? Yo acomodo, esta es una manera, ¿no? Acomodo en una tabla los tratamientos de menor a mayor. Fíjense que acá tengo los promedios. El más bajo es este, el del 2, después viene el del tratamiento 3, y después el del 4. Entonces los pongo en este orden. Y acá pongo estos. No vale que repita el último porque consigo mismo no. Y hago las diferencias. Por ejemplo, entre 4,32 y 3,87, la diferencia es 0,45. Entre el F1 y el F2 es 1,54, y entre el F1 y el F3 es 1,09. O sea, estos serían todos los pares posibles que puedo armar. ¿Se entendió esta tablita? Teresa, perdón, una consulta. Sí. Con 27 grados de libertad y número de tratamiento 3, me da 4,495. Fíjate en el que dice arriba alfa 0,05. Ah, perdón, la había agarrado de tabla. Claro, es la última. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Una manera, sí, simple, porque ahora tendríamos que hacer todos los pares posibles, ¿no? O sea, tendríamos que hacer F1 versus F2, F1 versus F3, y F2 versus F3. Entonces yo lo puedo poner así en una tablita de doble entrada, ir haciendo las diferencias. Los puedo ordenar de menor a mayor, y después, cuando son muchos, esto sirve para ver cuáles son o no significativos. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que nos daba? Yo me olvidé. 0,798. Entonces, entre F2 y F3, ¿hay diferencias significativas? No.
No. Vamos a ponerlo acá el valor. 0, no me deja escribir. Bueno, mira, si no querés que escriba, no escribo. Bueno, déjame. Este valor. Bueno, entonces, entre estos no hay diferencias, que sería entre este y este, ¿no? Estos dos parece que no tienen diferencias entre sí. Entre el F1 y el F2, ¿hay diferencias significativas? Sí. Sí, ¿no? Sí. Porque el valor es 1,54, que es mayor a este 0. Después, la que me queda es entre el F1 y el F3, que acá se ven bien. Bueno, Sí, también. también. Este ejemplo es muy sencillo, pero a veces cuando son muchos no es tan evidente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver después que haciéndolo con Infostat, podemos ver que Infostat nos pone unas letritas. Entonces las letritas significan que los que tienen las mismas letras no presentan diferencias significativas. Entonces la conclusión de esta sería que los tratamientos en promedio que superan esta diferencia de 0,798 difieren significativamente con un nivel del 5%. Acuérdense que en cualquier prueba estadística siempre existe la posibilidad de cometer un error de tipo 1, o sea, de que yo rechace la prueba y que cometa un error. Bueno, entonces, lo que nos queda, bueno, esto se entendió, es un procedimiento bastante sencillo, que después vamos a ver, si no lo podemos ver ahora. A ver, vamos a hacerlo con Infostat. ¿Se ve la ventana de Infostat? ¿Ven una ventana vacía? Sí, sí. Sí, sí, ahí sí. Bueno, entonces, yo acá ya tengo los datos porque estuve jugando antes que ustedes empezaran. Bueno, entonces acuérdense que cuando yo trabajo con Infostat, lo que tengo que hacer es tomar cada variable en una columna, o sea, fertilizante es toda una columna, rendimiento es esta, acá no tenemos otra. Entonces, lo que hice, la tablita de estadísticas resumen, yo puedo ir acá donde dice estadísticas, medidas resumen, y acá me pregunta, ¿cuál es la variable que yo quiero obtener? Medidas resumen es la media, el desvío, Resumen, el rendimiento. el rendimiento. Y el criterio de clasificación, los casos no nos interesan, el fertilizante, ¿no? Acá no hay mucho para elegir. Le doy a aceptar, y fíjense todas las cantidades de estadísticos que me puede calcular. N es el tamaño, la media, el desvío estándar, después tenemos la varianza, ¿se acuerdan que había un estimador sesgado o un insesgado? Nosotros usamos este, el coeficiente de variación, mínimo, máximo. Bueno, ustedes después jueguen, mírenlos, y si no se acuerdan, discutimos algo. Bueno, entonces siempre acuérdense que lo primero que hay que hacer cuando uno analiza son las estadísticas descriptivas y algún gráfico. Entonces acá está la tablita que yo puse en la presentación, donde yo tenía los promedios, los desvíos. Esto también hay que mirarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense si uno fuera muy alto, ese supuesto que vamos a aprender a analizarlo otra semana podría no cumplirse. Imagínense que esto fuera 10 en vez de 0,29. Ahí tendríamos problemas. Bueno, entonces acá saco las medidas resumen. Después, si quiero hacer gráficos, acuérdense que voy acá a gráficos, yo había puesto este grafiquito de barras, donde me pregunta, ¿qué variable quiero graficar? Rendimiento, en función del fertilizante. Aceptar.
Y acá me pregunta qué quiero ponerle arriba a la barrita. Puedo no ponerle nada, puedo ponerle el error estándar, el desvío, el intervalo de confianza. Bueno, vamos a pedirle el error. Y bueno, y otras cosas. Ah, el otro día me había pasado lo mismo, ¿no? Cuando estaba en modo presentación no me aparecía el gráfico. ¿Dónde estará? Porque si yo me voy acá a ventanas, me tiene que aparecer esto. Bueno, mágicamente no sé por qué. Bueno, son los gráficos que aparecen en la presentación. Pero veamos cómo hacíamos el análisis de varianza. Nos íbamos acá, análisis de varianza, y acá sí le tenemos que decir que la variable dependiente es el rendimiento, y la de clasificación es el fertilizante. Le doy a aceptar, entonces acá me dice especificación del modelo, está bien, lo reviso, la única que puse es fertilizante, y fíjense que acá hay otra solapita que dice comparaciones. Y acá están los que yo les mencioné al principio, y unos cuantos más. Y me pregunta sobre qué quiero hacerlo, sobre fertilizante, y voy a marcar 2K. Le voy a decir que lo quiero al 5%, y acá me dice que me puede guardar el gráfico. Y lo demás no, por ahora lo dejamos así, y vamos a aceptar. Bueno, entonces, fíjense que lo que hizo acá fue calcularme la diferencia mínima significativa que teníamos en la presentación, y me da las letritas directamente, ¿no? Lo que habíamos visto nosotros con nuestra tablita de doble entrada, acá se visualiza con las letritas. Y los gráficos, vaya uno a saber dónde van a parar, porque yo les digo que salen, pero no las muestra la ventana. Ventana. Bueno, tengo que investigar por qué cuando estoy compartiendo la pantalla en algún lugar se guarda. Bueno, ¿ustedes bajaron Infostat? Sí. Sí, sí. ¿Muchos o poquitos? Sí. ¿Alguno no lo bajó? Bueno, porque entonces después podemos trabajar un ratito con Infostat. Bien. Bueno, sobre esto lo que hicimos fue ver lo que estaba acá en la presentación. A medida que lo vayan usando les va a hacer más familiar. ¿Alguna duda sobre todo esto? ¿No? ¿O sí? No, por ahora no. ¿Todavía? Después capaz cuando en la práctica por ahí se presenta alguna. Bueno, ahora después les tengo una sorpresa para que practiquen. Bueno, entonces, esto lo habíamos visto, bueno, y lo que nos quedaba era esto de las repeticiones, que pregunta cuántas repeticiones. Esa es una de las preguntas que yo les puedo asegurar que más me hicieron cuando trabajaba en INTA. Teresa, ¿cuántas repeticiones? Y yo les decía, y bueno, no sé, depende. ¿Y de qué depende? Y no les iba a cantar la canción de Jarabe de Palo, ¿eh? No. ¿Eso de qué va a depender? Fíjense, cuando nosotros calculábamos esta diferencia mínima significativa, ¿qué información le teníamos que dar? Esto, y le teníamos que dar el alfa, la cantidad de tratamientos. Entonces, si vos me decís cuál es la diferencia mínima que vos querés detectar, me decís el nivel de significancia, me das una idea de la variabilidad de tus datos, de esta fórmula yo puedo despejar R, y te puedo dar una respuesta, que entonces te queda esta formulita. O sea, la cantidad de repeticiones que vos tendrías que hacer para detectar esta como diferencia mínima significativa va a depender de muchas cosas.
Bueno, Ahí en el ejercicio, delta sería entonces de 100 gramos, creo que decía. claro, ahí te lo daba. Ah, perfecto. Ahora, Ah, eso sería delta. ese es el delta. Piensa en una Listo. cosa, esto yo lo estoy haciendo antes del ensayo. Entonces, el investigador me va a decir, bueno, pero esto yo no lo sé, porque acá, esto es el resultado del ensayo que ya hicimos. ¿De dónde piensan ustedes que pueden sacar este valor, que es la varianza o la variabilidad de los datos? De experimentos anteriores. Claro, ¿no? Me empiezo a buscar revistas, experimentos anteriores, o si no, me pongo en un escenario, en el peor, ¿no? Por ejemplo, yo si conozco el valor promedio, más o menos, puedo decir, bueno, una varianza tendrá de un 30%, más o menos que esto. O sea, hay que armarse distintos escenarios. Cuando uno no sabe, hace supuestos. Por eso, el valor este que me va a dar es un valor aproximado. O sea, yo puedo tener una idea de cuántos necesito, pero en función de supuestos que yo estoy haciendo, porque yo no sé cuál va a ser la variabilidad de mi próximo ensayo. ¿Se entiende eso? De que yo estoy haciendo un cálculo en base a cosas que supongo que se van a dar de una forma, pero que puede ser que eso no pase. ¿Sí? ¿Queda claro? Que el tamaño de muestra es para un ensayo a futuro, donde yo estoy suponiendo que se van a dar las cosas de una forma. Lo único, esto sí, lo fijo yo, esto lo fijo yo, pero esto me lo estoy inventando. Estoy tratando de hacerlo con la mayor cantidad de conocimiento. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Hola. Sí, sí, ¿Sí, sí? A queda ver, claro. vamos. Imagínense que yo trabajo para un laboratorio de medicamentos medicinales, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es detectar diferencias significativas con un delta muy, muy chiquito. ¿Voy a necesitar más o menos repeticiones? Más. Más. Claro, ¿no? O sea, cuanto más exigente me ponga yo en que mi ensayo tiene que detectar como significativas diferencias, voy a necesitar hacer más repeticiones. Y si la variabilidad de mi variable respuesta es muy grande, voy a necesitar más También, o ¿o no? menos. También, ¿no? Porque es este valor, o sea, si este Porque valor hay es más muy variación. grande, esto también. Bueno, y esto va a variar según el nivel de confianza, que sea un 5 o un 1%. Los tratamientos, este valor lo pongo yo. Bueno, entonces esto es un poco para jugar, para ver qué tamaño de muestra necesito cuando voy a hacer un ensayo. Pero es una aproximación. Y por último, otra de las cosas que podemos hacer es calcular un intervalo de confianza. Nosotros hicimos las diferencias, calculamos las diferencias entre los promedios. Pero lo que queremos es no solamente dar un valor de diferencia, sino un intervalo de confianza, ¿no? ¿Se acuerdan que el intervalo de confianza era un rango de valores que se interpretaba como que si yo repetía eso muchísimas veces, y el intervalo de confianza era el 95%, decía que el 95% de cada 100, ese intervalo iba a contener la verdadera diferencia, o la diferencia de los mu sub 1 menos mu sub 2. Entonces le estaba dando más información, porque si ese intervalo de confianza es muy grande, ¿está bueno? No. No. Imagínense, yo digo, la diferencia entre los dos promedios fue de 10. Pero ese 10 está entre intervalo de confianza de 2 y 20. No es lo mismo que esté entre un intervalo de confianza entre 7 y 11. O sea, que cuanto más angosto, más informativo se Más dice. preciso. Bueno, entonces, ¿qué cosas necesitamos para hacer un intervalo de confianza? Acá dice, necesitamos observaciones independientes.
¿Eso lo tenemos? Nuestro ensayo, las observaciones, ¿eran independientes? ¿El de Grindelia? Sí, ¿no? Si no, no hubiésemos podido hacer análisis de varianza, es uno de los supuestos. Hicimos la aleatorización, o sea, lo que se cosechó de cada parcela no modificaba lo de la otra parcela. Si se corta, nos tomamos a ver qué hora es. Bueno, nos tomamos unos 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Después dice, una muestra aleatoria lo suficientemente grande, se supone que sí, que el ensayo estuvo bien hecho. Conocer el estimador del parámetro. Acá nuestro parámetro son las diferencias de los mu sub i, y el estimador son los promedios. Eso es lo que nosotros estamos usando. Después dice, conocer el nivel de confianza con el que queremos trabajar. O sea, si quiero un intervalo del 95% o del 98%. ¿Qué distribución de probabilidad tiene ese estimador? Bueno, vimos que este delta asumíamos que tenía esta distribución, que se llama Q de Tukey. Y después saber qué dispersión tiene. Y habíamos visto que la dispersión era esta, el cuadrado medio dividido la cantidad de repetición. O sea que todo esto lo tenemos. Y si tenemos todo esto, entonces podemos hacer esta cuentita. Bueno, vamos a ver cómo es la cuentita. Entonces, fíjense, ¿a ustedes les aparece el cartelito este que yo estoy moviendo? O me aparece a mí nada más. No, no una parece. filmina. Pues me aparece un cartelito diciéndome, se te va a acabar el tiempo. Bueno. Ah, sí, en 8 minutos. Ah, ¿No? bueno, entonces fíjense, necesitamos las diferencias de los mu sub i, que son estas. Este en realidad es el parámetro, y este es el estimador. Ah, no, perdón. Acá yo, esto se los voy a dejar a ustedes como tarea para el hogar para hacerlo. O sea, lo que tenemos que hacer es estas cuentitas. ¿Se animan? Lo que tienen que hacer es, estas diferencias ya las tenemos. Este valor de Q ya lo habíamos buscado y esto también lo tenemos. Lo que tienen que hacer son las cuentas para llegar a que el intervalo de confianza entre mu1 y mu2 es este. Entre mu1 y mu3 es este, y este es este. ¿Les parece? Y ya se nos terminó la presentación. Bueno, entonces, están acá. ¿Cuál es el valor de Q? Y el valor de Q lo tenés que buscar con el valor de alfa, la cantidad de tratamientos y los grados de libertad del error, en la tabla que está en la cosa. Una pregunta. Sí. Se fue la... ¿Usted este PowerPoint lo va a subir a el? Ya está subido, y estamos grabando la clase. Está subido que dice comparaciones múltiples. Ahí. Bueno, son las 3:06. Hagamos un intervalo de unos... ¿Les parece que empecemos 1:30? Así ustedes hacen estas cuentas, descansan un rato, y después mi idea es seguir con otro ejercicio. ¿Está bien? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces 1:30 nos volvemos a ver.